Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto así. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Bien, vamos al 13. Entonces, antes de la fiesta de la Pascua, había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, aunque estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Con el contexto que ya leímos, vamos a entenderlo. Jesucristo, ejemplo de amor, de humildad, de servicio, de unidad, de igualdad. Se estaban aproximando los momentos más difíciles en la vida de Jesús. Esa noche Judas lo traicionaría, Pedro lo negaría, y el resto de todos los apóstoles se apartarían de él. Se cumpliría la escritura: heriría al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero como él había amado a los suyos, dice la escritura que los amó hasta el fin. Ya su vida terrenal, en su ministerio, estaba declinando, pero él seguía amando a sus discípulos. Las circunstancias no limitaron el amor de Jesús. Ninguna circunstancia exime ese amor tan grande. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Angustia, tribulación, persecución. Que el plan de la iglesia es un proyecto desde la eternidad. Y ese plan Jesús se los enseñó a sus discípulos. Y a través de los discípulos, de la predicación y la conversión que hace el Espíritu Santo, Jesús edificaría a su iglesia. Comenzó con los 12. De ahí en Pentecostés, como 3,000 personas, 5,000 personas, y se fue expandiendo la misión que llevaban los discípulos en la gran comisión a todas las naciones. En el plan de la iglesia, Cristo les enseña la cualidad de cada miembro. Una de las cualidades es el amor, la humildad, la unidad, la igualdad, el servicio. Cada miembro tendría su ministerio, sus dones, y cada uno iba a trabajar en el lugar que había sido puesta para servir al que lo necesitaba, a los necesitados. Llegamos al contexto. Hermanos, en la cena, Jesús se dio cuenta que había una disputa entre los apóstoles, y él conocía los pensamientos de cada uno de ellos. ¿Quién será el mayor en el reino? Todos querían ser los grandes, y esto a Jesús
lo tenía tensionado. Un espíritu malo, de orgullo, de ambición, de alto concepto, de superioridad. ¿Quién será el mayor? Jesús. Esto lo tenía tensionado, porque este espíritu de alta posición trae diferentes niveles. Nivel social, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, niveles en la política, y a Jesús le duele estos niveles dentro de la iglesia, porque esto divide a la iglesia. Jesús tiene un espíritu de unidad, de igualdad. Entonces, el Señor Jesús quiere destruir a ese concepto que los discípulos habían tomado. Ya Santiago y Juan, en Mateo 20:20, la mamá lo llevó donde Jesús y le dijo: permíteme que mis dos hijos, Santiaguito y Juancito, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús les dice: ustedes no saben lo que piden. Esto no me compete a mí, sino a mi Padre. ¿Puede usted acaso beber de la copa que yo voy a beber? ¿Bautizarse con el bautismo que yo me voy a bautizar? Y ellos dijeron que sí. Y en verdad sí, les dijo Jesús. Pero en el ocupar el lugar, el primer lugar, eso no me conviene. Dice que el resto de los apóstoles, los 10, después de los 12, se enojaron. Un espíritu de celo. Se enojaron contra los dos hermanos. Jesús les dice: los gobernantes de este mundo tienen autoridad, se enseñorean sobre los demás, pero yo les voy a dar un modelo, el modelo de la iglesia, el reino. El reino está dentro de la iglesia. Que el que quiera ser el mayor será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Yo toda mi vida, 3 años, les he servido, y yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Para servir, dando de comer a 4,000, a 5,000 personas. Para servir, limpiando a los leprosos. Para servir, dando liberación a las personas que estaban poseídas por los demonios, liberándolos de esos espíritus malos. Para servir, sanando a los ciegos, a los cojos y a los paralíticos, y dar su vida para la redención de todo el mundo, para todo aquel que no crea así. Amén. Hermanos, Jesús, muy sabio, te alabo, Señor. Tú eres sabio. Te amo, Jesús. Usó la cultura de la nación de Israel. Era una costumbre que cuando uno visitaba una casa, el dueño de la casa le lavaba los pies. Si él se sentía inferior, sí, a la visita, le lavaba los pies. Pero si él se sentía igual a la visita, le ponía la pana para que él solo lo hiciera. O si no, tenía esclavos, y los esclavos
le lavaban los pies. Las personas de alta posición social, sus vestidos, sus mantos le llegaban abajo de las rodillas. Y Jesús era de alta posición social. Su túnica, su manto le llegaba abajo de la rodilla. Era el vestido de dignidad. Lo usaban los reyes. Pero los soldados romanos era arriba de la rodilla. Los esclavos arriba de la rodilla. Porque eran de baja posición. Hermanos, pero Jesús, su vestido era abajo de la rodilla. Cristo se quitó su vestido de dignidad. Lo puso a un lado. Siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa al que aferrarse. Filipenses capítulo 2. No se aferró a los derechos de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús se puso al nivel de todos. En la iglesia hay un solo nivel, el nivel espiritual. Ricos y pobres, negros y blancos, aún el rey de España, aún Trump, si está dentro de los miembros de la iglesia, tiene el mismo nivel. Aquí no hay diferentes niveles de superioridad. El espíritu de Jesús es de igualdad. Entonces, se puso a nivel. Él se ciñe la toalla. Y la toalla ceñida para lavarle los pies. Esto era una se estaba identificando como un esclavo. Mansedumbre. Como un esclavo. Entonces, vemos que Jesús agarró la toalla, y le lavó los pies a todos. Pero cuando le va a lavar a los pies a Pedro, Pedro se resiste y le dice: ¿tú me lavarás los pies a mí? Esto no es así. Siempre el menor le lava los pies al mayor, no el mayor al menor. No me lavarás los pies jamás. Jesús le dice: Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Entonces Pedro, así como Juan el Bautista, que le dice: yo necesito ser bautizado por ti, mas tú vienes a mí. Pedro le dice: no solamente los pies, sino que báñame, lávame. Jesús le dice: no, los que ya se bañaron no necesitan volverse a bañar, solamente los pies. Los caminos eran polvorientos, y por eso se lavaban los pies. Ellos tenían bañado de los baños públicos o de su casa, pero los pies se les ensuciaban. Estando en un mundo contaminado, ya hemos sido regenerados. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Les dijo Jesús. Han sido lavados, santificados. Y esa regeneración es absoluta, es para siempre. Solamente los pies, una figura metafórica. Cometemos pecaditos, pero eso no significa que ya perdiste la salvación.
Tenemos que estar siempre pidiéndole perdón y perdón todos los días al Señor. Porque esos pecados, hermanos, impiden las bendiciones que podamos recibir. No se reciben. Y no se reciben. Se van almacenando, se van almacenando, se van almacenando. Y Jesús nos enseñó que siempre que oremos, debemos de pedir perdón y orar por nuestros enemigos. Perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya ustedes no necesitan otra regeneración, porque ya la tienen. Es una y se da una sola vez. En los pies sí. Hermanos, cuando Jesús terminó de lavarles los pies, les pregunta: ¿entendieron lo que yo hice? No lo entienden, no lo entenderán ahora, pero lo van a entender después. ¿Entendieron? Si yo, el maestro, ustedes me llaman maestro, y bien lo dicen, yo soy el mayor, yo soy superior, soy el maestro. Ustedes me llaman maestro, y yo, el maestro, les he lavado los pies a todos. Y si lo he hecho, es para que ustedes lo hagan. Aquí no hay diferentes niveles. Que el menor le va a lavar los pies al mayor. Aquí todos son iguales. Aquí hay una diversidad en la unidad. Hay una convergencia. Pero no conforme a Dios, no somos clonados. Hay diferentes caracteres, diferentes niveles social, cultural o racial, pero en Cristo somos uno. Amén. Aquí no están los niveles. Y cuando Santiago dice que llegó un hombre con vestidos espléndidos y anillos, dice que el acomodador le dio el primer asiento. Y llegó uno descalzo, harapiento, y le dice: quédate. ¿Qué estás haciendo? Le dice: está haciendo excepción de personas. Aquí no hay parcialidad. Aquí somos imparciales. Nos vemos iguales. Así como Cristo nos cuidó a todos. Así debemos de mirar a nuestros hermanos y cuidar a nuestros hermanos por igual. Hermanos, Jesús le dijo para que ustedes lo hagan. No es que ellos iban a lavar los pies a todo el mundo, sino que es una figura de amor, el lavar los pies, de servicio, de humildad, de unidad, de igualdad. Cuando usted cuida de su hermano y está enfermo y usted busca qué hacer por él, usted le está lavando los pies. Cuando voy con mi hermano Erwin, me lava los pies. Me dice: comámonos una tortilla con queso. Me está sirviendo y me ha lavado los pies. No es que vamos a estar lavando los pies. Muchos lo hacen. Los hermanos en Cristo lo hacían antes. No sé si los bautistas quisieran hacerlo físicamente. Pero una cosa quiero decirles: que es una costumbre. Y en la costumbre no se funda doctrina. Sí, esto está bien hacerlo, pero no es una doctrina, ¿ya? Hermanos, este ejemplo de servicio en Mateo 20, ¿verdad? 20, donde Jesús le dijo a los discípulos: el que quiera ser el mayor,
será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Yo les he servido toda mi vida. Y no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Jesús, esa tensión era porque ese espíritu de orgullo, de ambición, esos falsos criterios iban a destruir la unidad de la iglesia. Y cuando surge el orgullo dentro de la congregación, hay división, porque el orgulloso busca un asiento aparte y allá se sienta. Junto pero no revuelto. Pues yo lo hace mucho aquí. No sé si se aplica. Bueno, y no quieren estar revueltos. Y entonces, hermanos, Moisés, en el libro de Números, capítulo 11, versículo 29, Moisés no se sintió amenazado cuando en el campamento surgieron muchos profetas. Corrieron uno y dijeron: Moisés, están surgiendo muchos profetas dentro del campamento, ¡cállalos! ¿Y qué le dijo Moisés? Bueno, les dice: ustedes tienen celo de mí. Ojalá que todos fueran profetas. Él no se sintió amenazado. Y ahí surge un pastor, que surja. Aquí no hay una anarquía, ¿no? Sino que hay jerarquía. Cuando hay una anarquía, todos quieren mandar al mismo tiempo. Pero cuando hay una anarquía, hay un orden. Un orden. Tenemos ahí maestros, y después pastores, evangelistas, apóstoles, profetas,